Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este su segmento Poniendo Manitas a la Obra para hablar de discapacidad. Yo soy la profesora Elena García, soy presidente de la Fundación Manitas a la Obra por Amor a un Ángel. El día de hoy nos encontramos de manteles largos, pues tenemos un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el ingeniero Cristian Silva, director de proyectos de Fabrilac, proyecto Giving Five. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Bienvenido. Igualmente, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por aceptar. Cristian, mira, el día de hoy te tenemos algunas preguntas. Te platico que todas estas preguntas fueron hechas por distintos mamis y papis que tienen ciertas inquietudes para lo que es el uso de las prótesis para sus pequeños, ¿no? Que como papás a veces no sabemos qué tan necesario, qué tan urgente sea el uso de las prótesis en tiempos y en forma. ¿Te parece si empezamos con la entrevista? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Cuáles son los requisitos para la colocación de una prótesis? Bien, para poder adaptar una prótesis es necesaria la intervención de varios profesionales desde el campo de la salud, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, fisiatría. Pero lo más importante es tener la prescripción por parte del fisiatra, el documento en donde se certifique que el niño es apto para recibir una prótesis. Una vez llega a la ortopédica en donde nosotros atendemos, entonces el niño es evaluado por parte de psicología, se evalúa tanto su familia, como el niño para ver la pertinencia de la adaptación de una prótesis. Muchas veces los padres llegan con sentimientos de culpa y es más la necesidad de ellos de que el niño tenga una prótesis que la misma necesidad del niño. Los niños a veces ni se dan cuenta que necesitan un brazo o simplemente no les hace falta. Esos temas hay que identificarlos muy claramente para ver si el niño realmente se va a poder adaptar a la solución. Luego de esto, pues ya una vez se toman los datos, las medidas, se toma el escáner 3D, se hacen los moldes, todo lo que se requiere. Entonces, con el consentimiento informado de los padres y los niños, se almacena esta información y se hace una evaluación por parte de terapia ocupacional y fisioterapia, en donde se evalúa si la articulación del niño tiene la suficiente fuerza para poder adaptar una prótesis y de esta manera, en conjunto con todos estos profesionales, se determina que se pueda desarrollar la prótesis y posteriormente se pueda desarrollar para un entrenamiento preprotésico y una vez que se entregue una rehabilitación y un entrenamiento protésico. Y qué bueno que lo mencionas, porque en muchos segmentos hemos comentado que siempre hace falta ese apoyo psicológico, ese acompañamiento psicológico, porque son etapas un poco complicadas en las familias. Llega incluso casos en los que llega a destruirse la familia por esta falta de acompañamiento, porque a veces se sienten solos, se sienten frustrados, se sienten culpables. Entonces, al tener este acompañamiento psicológico, pues creo que la situación cambia, la manera de ver las cosas cambia. Exacto. Sí. ¿Durante cuánto tiempo se debe de realizar las terapias pre y post prótesis? Bueno, ahí es donde entra la importancia de la terapia ocupacional y la fisioterapia, en donde se determina por medio de una evaluación si el niño es apto o no para recibir una solución, como lo decía anteriormente. Pero es por medio de esta evaluación que se determina si el muñón es lo suficientemente fuerte o tiene la suficiente masa muscular o está lo suficientemente entrenado para poder recibir una solución. El tema preprotésico puede demorarse entre unos 2 a 3 meses según, digamos, el grado de necesidad que se tenga en entrenamiento.
Obviamente eso lo define el profesional, eso lo define la persona que está evaluando cada caso. Pero hay que tener en cuenta que no todos los casos son iguales, que un niño que viene con una ausencia de extremidad de nacimiento es un caso muy distinto a un niño que ha perdido una extremidad por accidente, ¿sí? Que ha sufrido una amputación. Entonces, son grados de rehabilitación distintos y asimismo de entrenamiento. Y obviamente una vez que se coloca la prótesis, pues también tiene una fase postprotésica en donde se le enseña al niño a manejar correctamente su solución. Aquí yo te presento nuestro equipo de trabajo. Está compuesto por Yuri Olarte, que es profesional en terapia ocupacional y fisioterapia. No sé si estás viendo la imagen. ¿Sí? Estamos viendo. Sí. Está también Fabián Pedraza, que es profesional ortesista y protesista, miembro activo y certificado de la Sociedad Internacional para la Ortésica y la Protésica, es ISPO. También está Antonio Pulido, que es estudiante de Ingeniería Biomédica. Está Wilmer García, que es estudiante de Artes Plásticas y asimismo, pues mi persona como ingeniero mecatrónico. Todo este equipo profesional está conformado en conjunto con los miembros de la ortopédica para poder asegurar que el proceso de entrenamiento y rehabilitación sea el adecuado y pues tenga los términos idóneos para que el niño pueda aceptar correctamente su prótesis, la pueda utilizar y todo esto pues lo hacemos por medio de una serie de talleres. Estos talleres están orientados para que el niño pueda usar adecuadamente su solución. Aquí te muestro un ejemplo de los talleres. Los hacemos en conjunto con la Escuela Colombiana de Rehabilitación, que es una institución que forma terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas acá en Colombia. Y entonces, por medio de talleres, les enseñamos a los niños distintas actividades, a desarrollar distintas actividades con sus soluciones, en donde el juego, la recreación, el estudio de la alimentación son los pilares primordiales para poder asegurar que el niño se adapte correctamente a su solución impresa en 3D. Estos son los tipos de talleres que desarrollamos en conjunto, en donde no solamente se les enseña a manejar su prótesis, sino también otros tipos de conocimientos, por ejemplo, en el área de diseño, en el área de la robótica, ¿sí? En el entorno de la preparación de alimentos se desarrollan distintas herramientas con el objetivo de que ellos en conjunto con su prótesis aprendan a manejarla adecuadamente y puedan preparar sus propios alimentos y así no solamente prepararlos, sino nutrirse adecuadamente. También están las labores artísticas en donde se desarrollan herramientas y ellos utilizando este tipo de herramientas en actividades eh, diarias, por así decirlo, en su colegio, pueden utilizar sus prótesis para poder manipular herramientas y expresarse artísticamente, en este caso. Aquí vemos las terapeutas cómo se agrupan alrededor del niño, dándole la instrucción correcta de cómo manipular correctamente los objetos y cómo utilizar correctamente su solución. Aquí también vemos al niño utilizando una herramienta en esta imagen. También, como te comentaba, conceptos claves, por ejemplo, como conceptos de biomecánica, cómo funcionan sus prótesis, son instruidos a través de talleres de innovación en donde se les enseña a los niños todas estas áreas del conocimiento, también desde el área de programación. Se enlaza con un componente de interacción con otros niños, pues que tienen sus extremidades completas, donde pues la integración, ¿sí? Es un factor importante. eh, y como vemos acá, se les enseña a programar. En el caso de las prótesis robóticas, sus soluciones por medio de herramientas tan básicas como Scratch. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con los talleres. ¿Cada cuánto se puede realizar o cambiar una prótesis?
En el caso de los niños, que digamos sabemos que van creciendo pues bastante rápido. Nosotros tenemos dos casos, el caso de las prótesis que vienen con socket, este tipo de soluciones, digamos, que requieren de un cambio entre cada 3 a 6 meses por la velocidad de crecimiento, depende también de la edad que tenga el niño. Entre los 0 y 5 años un niño crece muy rápido, se desarrolla muy rápido y es por esto que se requiere un cambio entre cada 3 a 6 meses de los sockets que contienen el muñón. Pero en el caso de las prótesis abiertas, como por ejemplo esta, sí, que es abierta, que no tiene un socket, o por ejemplo, voy a buscar otra por acá, si podemos encontrarla. Aquí también hay prótesis. Sí, en este caso que la prótesis es abierta, sí, aquí la vemos, no tiene ningún socket. Entonces, se puede termoformar la solución y readaptar esos cambios a medida que el niño vaya creciendo, pues se pueden ir haciendo y podemos extender el uso de la solución a 2, 3 años sin ningún problema. Obviamente se necesita de una persona que haga esos cambios de readaptación sobre la solución. Algunas instituciones médicas sugieren el uso de la prótesis a partir de los 6 meses, mientras que otras lo utilizan a partir de los 3 a 4 años. ¿A qué se debe esta controversia y cuál es la mejor recomendación? Bueno, las prótesis, desde nuestra experiencia desde Fabrilab, las venimos adaptando desde los 3 años. En el caso de esta niña, se adaptó la prótesis apenas ella cumplió los 3 añitos. Eso no quiere decir que no se pueda hacer antes. Una de las características principales que se busca con este tipo de soluciones a tan cortas edades es que sean prótesis que sean de muy pocas piezas de movilidad, que no sean tóxicas en su decoración, en su pintura, en la parte cosmética, ¿sí? Y que de la misma manera no sean rígidas, que no se usen como objeto contundente. ¿Por qué? Porque esas tres características. Porque resulta que el niño a esas cortas edades explora mucho con su boca. Y como explora mucho con su boca, pues entre menos piezas móviles tenga la prótesis, pues mucho mejor. Además, el niño a edades menores de 3 años aún está aprendiendo a correr. Muchos todavía están manejando el tema del equilibrio y es por eso que hay la necesidad de que estas soluciones sean de materiales blandos que no vayan a afectarle de tal manera que cuando el niño pueda que se caiga, no le vaya a lastimar. Entonces, y pues como exploran con la boca, es preferible que esas pinturas no vayan a soltar ningún tipo de tóxico. Entonces, sí se puede adaptar una prótesis a niños menores de 3 años, incluso desde los 6 meses, pero guardando esas tres características básicas. Y después de esa edad, pues ya se pueden utilizar prótesis pues con materiales mucho más rígidos, por ejemplo, en el caso de este adulto. ¿Ustedes manejan prótesis transhumeral? Es decir, para los niños que solamente tienen arriba del codo. Sí, por ejemplo, en esta foto nosotros vemos el caso de un niño que tiene ausencia de codo. Entonces, para el caso del niño, se desarrolla una solución que tiene un socket que contiene su muñón y se utiliza un sensor mioeléctrico para recibir las señales, los potenciales de activación que permitan generar los movimientos de la prótesis. Asimismo, en este caso, se puede utilizar un socket que contiene el muñón, pero la activación de este tipo de solución viene a partir de un arnés. Entonces vemos tanto para la ausencia de codo en este caso, con activación de arnés, como la ausencia de codo en este caso, con activación con sensor mioeléctrico, que hay dos soluciones en el momento disponibles.
¿Se puede colocar prótesis en el caso de tener braquidactilia, es decir, que solamente cuenten con un dedo? Sí, claro que sí. Mira, entonces si ves aquí la imagen, entonces así como podemos hacer este desarrollo para este dedo, siempre y cuando haya un esbozo pequeño de muñón aquí, ¿cierto? Podemos desarrollar uno, dos, tres, cuatro dedos, ¿sí? Pues no digo los cinco porque ya sería una prótesis, pero en el Claro. caso de estas prótesis parciales, entonces sí se puede, se puede hacer un desarrollo por cada uno de los dedos que están ausentes. ¿Mm? Okay. Una pregunta. En este caso, hay algunos niños que no tienen lo que es pues los huesos, no tienen los huesos donde colocar los prótesis, únicamente cuentan con uno o dos dedos. En este caso, ¿aplica lo mismo? Si los carpos y los metacarpos que están acá en esta sección de la mano se pueden también desarrollar. Déjame ver si yo tengo una foto por acá de un caso. Sí, por ejemplo, el caso de este señor que está acá, sí es que tiene ausencias del primero, segundo y tercer dedo de la mano. Se puede, por medio del escáner 3D, hacer una configuración que permita al señor usar sus dedos que están aún presentes, pero el resto se puede diseñar para completar el perfil de la mano que está ausente. Sí, entonces en ese caso también, aún faltando los huesos que componen la mano, la parte de la palma, se puede hacer un desarrollo que pueda usarse por parte del usuario. Obviamente, ese tipo de desarrollo pues requiere de mucho más diseño, mucho más desarrollo. Eh, pues es un desarrollo un poco más extenso, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. En el caso de tener una amputación como lo que es la hemimelia, donde hace falta el radio o tiene una displasia de cúbito o radio, ¿qué medida debe tener el hueso para poder colocar una prótesis? Bueno, es muy importante que el niño tenga una longitud adecuada del muñón, de tal manera que se pueda adaptar completamente la prótesis a su extremidad. Lo recomendado es que el muñón sea por lo menos de 5 centímetros, incluyendo la estructura ósea. ¿Qué quiero decir? Que si un muñón por ejemplo, en este caso de este niño, tuviera un muñón en donde no hay presencia de hueso, sería muy difícil hacer la adaptación, porque se requiere de una estructura de soporte para poder encajar y poder asegurar la prótesis. Entonces, sí, por lo menos es un muñón de 5 centímetros con presencia de estructura ósea, de tal manera que pueda brindar soporte y se pueda asegurar la prótesis en ese tejido. Tenemos el caso de un pequeñito de aquí de México, concretamente en Veracruz. Él nació con agenesia y actualmente su terapeuta le recomendó usar venda elástica para cubrir el muñón. Esto para prepararlo para una prótesis. ¿Es necesario que se realice este tipo de procedimiento o este tipo de preparación? Bueno, dependiendo del caso, hay niños que, digamos, nacen sin sus extremidades y de esta manera no es necesario que tengan un proceso de moldeado con venda para poder recibir una prótesis. El socket se puede adaptar o la prótesis se puede adaptar a ese muñón. Pero si hay, por ejemplo, una operación en donde se reconfigure el volumen o se haga una intervención quirúrgica en el muñón,
en donde se retire parte del tejido y después de eso, pues obviamente después de la operación hay un proceso inflamatorio y se colocan puntos y todo esto. Entonces, el vendaje propicia que se forme mejor el muñón y que se desinflame mucho más rápido. Entonces, en ese caso sí. En el caso de las operaciones en donde hay amputaciones, igualmente. Entonces, si hay intervención quirúrgica, sí es aconsejable que exista una venda que haga el moldeo del muñón para que de esa manera se pueda adaptar mucho mejor a un socket. ¿Manejan prótesis fuera de Colombia? Es decir, ¿manejan prótesis en otros países? Bueno, como ves aquí en las imágenes, nosotros hemos entregado a la fecha más de 400 soluciones, no solamente aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Aquí les quiero compartir en esta parte un modelo que nosotros desarrollamos de una solución que se llama Promimetic. Esta solución se desarrolló con el objetivo de ser compartida. Si tú puedes ver aquí mi imagen, aquí la pantalla está en una página que se llama Instructables, ¿sí? Y tiene un robot amarillito, si lo ves acá, INSTRUCTABLES, Instructables. Entonces, la prótesis Promimetic está desarrollada paso a paso. Hay un instructivo en donde se explica desde el moldeado del brazo, la toma de medidas, el escalado, la impresión 3D, el termoformado, el lijado, la pintura de la prótesis, el ensamblado de las partes y la entrega y el ajuste y asimismo el entrenamiento. Aprovecho la oportunidad para mostrar este desarrollo que se hizo, creo, hace un año, si no estoy mal, en México. Y todo este desarrollo se hizo por parte de unos estudiantes de ingeniería eh, ya te muestro acá, si tú ves aquí el video, de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos. Ellos viajaron hasta aquí, hasta Colombia, y hicieron todo el registro del desarrollo paso a paso de una solución. Y nuestro objetivo principal es poder compartir este conocimiento y que las personas no dependan de nuestros desarrollos para poder conseguir una solución que les sirva a, pues en este caso, a sus hijos. Y que los niños aprendan del proceso en conjunto con los talleres que desarrollamos para desarrollar sus propias soluciones. Entonces, nuestro objetivo no es vender las soluciones, vender las prótesis, sino proveer de conocimiento a la población y en este caso, el conocimiento ya está compartido en la página de Instructables para que puedan paso a paso replicar el proyecto y desarrollar las prótesis que necesitan sus niños. Justamente esa era una de las dudas de los papis. ¿Cómo pueden hacer ellos para realizar sus propias prótesis? ¿Cómo pueden hacer ellos para desarrollar sus propias herramientas? ¿Cuál es el futuro que se espera en el desarrollo de las prótesis? Bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando soluciones interactivas. Como ves, acá hay una pantalla y el niño interactúa con la prótesis, con la solución, de tal manera que el elemento de la prótesis le permita interactuar con componentes de robótica, le permita aprender componentes de inteligencia artificial, del Internet de las cosas y que la prótesis sea un pretexto para recibir conocimiento. ¿Sí? Entonces acá vemos otros modelos ya más personalizados en el caso del hombre araña,
o en el caso del Capitán América o Iron Man, en donde está presente esa pantalla interactiva que le permite al niño recibir información y saber cómo debe ser su proceso de entrenamiento. Esta tiene un avatar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso en donde el niño recibe esa información de retroalimentación y le permite saber cómo entrenarse apropiadamente con su solución. Pero no solamente esto, hasta ese es el presente, sino a futuro, lo que queremos es que la solución de la prótesis, que es sintética, se integre con el cuerpo biológico y que esa interfaz que conecta esos dos mundos entre la prótesis y el cuerpo, pues se genere de tal manera que pueda conectar el sistema nervioso a la prótesis y se pueda generar un control preciso de la prótesis. Y no solamente eso, sino que también pueda ser recubierta con una piel que le permita recibir esos estímulos sensoriales que le van a permitir interactuar con su medio. Presión, temperatura, todo lo que normalmente podemos percibir con nuestra piel. Entonces, ese es el futuro de las prótesis de tercera generación, en donde esperamos que se integren completamente al cuerpo. Yo he venido trabajando en este campo de investigación que se llama bioimpresión. Entonces, como ven aquí en el desarrollo y aplicaciones de este campo de bioimpresión ya se ha replicado estructuras de piel, pero así estructuras de cartílago, estructuras vasculares, estructuras de válvulas aórticas, soportes traqueales, hasta incluso lo que podemos llamar organoides o vejigas también. Los órganos en este momento todavía están en etapa de desarrollo. Esperamos que entre 5 a 10 años podamos tener desarrollos completos, pero digamos, aquí hay algunas aplicaciones del mundo real de estas estructuras bioimpresas que sembradas con las células del propio paciente permiten la integración completa con el cuerpo. Entonces, pabellones auriculares, vejigas y otras estructuras de tejido. La idea a futuro es poder replicar tejidos tan complejos como un órgano que se puedan implantar directamente en el cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos el caso de un ratoncito en el cual se ha impreso, se ha hecho la bioimpresión de este tejido, ¿cierto? Y el cuerpo lo recibe, lo asimila, el material es biodegradable, hay biocompatibilidad y el órgano, la estructura y bioimpresa, entonces la asimila al cuerpo y reemplaza el tejido que ha sido, que necesita ser reemplazado. Entonces, así como con estos tejidos, se espera que a futuro se puedan imprimir estructuras tan complejas como el recubrimiento de piel o estas interfaces de conexión con el sistema nervioso del cuerpo y la prótesis sintética y permitan todas esas ventajas que te he comentado anteriormente. Pues Cristian, mira, yo creo que nos quedamos con muchas ganas de saber y preguntar muchas cosas más. Agradecemos bastante tu tiempo y ahora sí que nos gustaría que nos dieras la oportunidad de tener otra entrevista más adelante donde podíamos platicar un poquito más a fondo todos estos proyectos, por ejemplo, todo esto que nos estás comentando y algunos otros proyectos que sabemos que tienes. No sé si nos darías esa oportunidad. Claro que sí, por supuesto. Siempre a la orden. Pues yo en este momento estoy trabajando con una empresa sueca que es precisamente sobre el campo de bioimpresión y estoy un poquito atareado con tantos temas en el que estoy incursionando y en el que estoy desarrollando, pero sí, siempre que se presente la oportunidad, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Cristian. Pues ahora sí que esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos infinitamente tu tiempo, tu colaboración y no sé si hay algo que te gustaría añadir. Sí, me gustaría añadir, pues, que si ustedes tienen la oportunidad de visitar nuestras redes sociales y darnos un like, pues sería fabuloso. Nos pueden encontrar en Facebook como Fabrilab o como GiveMeFi. Lo pueden buscar.
en Facebook. Estos son nuestros datos de contacto y pues muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias una vez más por la invitación que ustedes amablemente han hecho. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Amigos, por nuestra parte esto sería todo. Gracias por vernos acompañado el día de hoy. No se pierdan nuestra próxima entrevista el día miércoles en punto de las 5 de la tarde con el doctor Jorge David Garza, médico operacional, quien tiene una gran trayectoria y nos ayudará a resolver distintas dudas que como papis surgen constantemente. Por nuestra parte eso es todo, amigos. Nos vemos, estamos en contacto.